Vamos a resolver un problema de progresiones aritméticas. Vamos a hallar la suma de los términos de esta progresión. Fíjate que de la progresión podemos extraer dos datos. En primer lugar, sabemos cuánto vale el primer término. Recuerda que el primer término lo vamos a llamar A1, vale menos 2. También sabemos cuánto vale el último término. Recuerda que al último término lo nombramos A sub n, menos 56. Y el ejercicio nos pide hallar la suma de todos los términos de la progresión. Para esto usamos esta fórmula. La suma de los términos será igual a la suma del primero más el último. Tenemos el primero, tenemos el último. Esto dividido entre 2. Y esta suma del primero y último término multiplica a n. N es la cantidad de términos que tiene la progresión. Y fíjate que el ejercicio no nos dice cuántos términos tiene la progresión. Nos dice cuánto vale el primero, cuánto vale el último, pero no nos dice el total de términos. Entonces, para poder hallar la suma, obligatoriamente antes debemos calcular el número de términos de la progresión. Y lo hacemos con esta fórmula. Esta fórmula nos pide los siguientes datos: el último, el primero, si los tenemos, último y primero, más 1 dividido entre la razón. Y sucede que tampoco tenemos la razón. El ejercicio no da la razón de la progresión. Entonces, para poder calcular el número de términos, necesariamente debemos calcular la razón. Hay varias fórmulas para calcular la razón, pero en este caso, cuando tenemos términos consecutivos, conviene usar esta fórmula que resulta más sencilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primer paso, vamos a calcular la razón. Después vamos a sustituir ese valor en esta fórmula para poder calcular el número de términos de la progresión. Y por último, sí, vamos a poder calcular la suma de todos los términos de la progresión. Comenzamos entonces calculando la razón. Esta es la fórmula, la volvemos a escribir aquí. Para encontrar la razón, cuando tenemos términos consecutivos, simplemente tomamos dos términos consecutivos. Puede ser cualquier par de términos consecutivos. Podemos trabajar con menos 5 y menos 8 o con menos 2 y menos 5. La gracia está en lo siguiente: siempre al término de la derecha le vamos a restar el término de la izquierda. Así calculamos la razón. Por ejemplo, si tomamos el menos 5 y el menos 8, que son consecutivos, siempre al de la derecha le vamos a restar el de la izquierda, que haría menos 8 menos 5. En este caso vamos a trabajar con este par, menos 2 y menos 5. Entonces, a menos 5, aquí está, le restamos, es este signo, el signo de la fórmula, el término que está antes, que es menos 2. Entonces queda menos 5 menos 2. No es correcto poner menos 5 menos 2, porque si lo hacemos así, estamos saltando este signo negativo, que es este signo negativo que le pertenece a la fórmula. Por eso decimos menos 5 menos 2. Luego, menos por menos es más, así que queda menos 5 más 2. Y menos 5 más 2 es menos 3. Entonces la razón de nuestra progresión aritmética es menos 3. Ahora que sabemos cuánto vale la razón, reemplazamos ese valor aquí y podemos calcular cuántos términos tiene la progresión. Entonces volvemos a escribir la fórmula, en este caso para calcular el número de términos, que es esta. Sabemos cuánto vale la razón, la acabamos de calcular, menos 3. Luego acá tenemos último término menos el primero, último término menos 56, menos el menos de la fórmula, el primero, menos 2. Luego menos por menos es más, así que queda menos 56 más 2. Esto da menos 54. Lo dividimos entre menos 3, menos entre menos es más, y 54 entre 3, 18. Y 18 más 1, 19. Nuestra progresión tiene 19 términos. Ya sabemos cuánto vale n, así es que reemplazamos ese valor aquí y podemos calcular la suma de nuestros 19 términos. Entonces, ese sería nuestro tercer y último paso. Escribimos nuevamente la fórmula y la suma
será igual al primero más el último, menos 2 menos 56. Esto multiplica el número de términos, lo acabamos de calcular, 19, aquí está, y queda dividido entre 2. Menos 2 menos 56 menos 58. Si lo multiplico por 19, menos 1102. Y si lo divido entre 2, da menos 551. Esta es la suma de los 19 términos de nuestra progresión aritmética. Recuerda entonces suscribirte al canal, hacer clic en me gusta y dejar un comentario.